Hola Teresita, ¿cómo estás? Hola Liwan, ¿cómo estás? Muy contenta de estar acá en tu Muchas canal. gracias. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Yo sé que siempre estás ocupadísima y estás a las corridas. Bueno, pero esta es una de las cosas que me gusta hacer. Es como un modo de viajar, ¿no? Vos allá, yo acá, compartir cosas en común. Así que te agradezco mucho la invitación y hago de mil amores. Muchas gracias. Yo crecí en Buenos Aires. ¿Desde dónde me estás hablando ahora? Yo te estoy hablando desde Buenos Aires, desde Almagro, vivo cerca de Parque Centenario, en una zona fronteriza, yo siempre digo, porque estoy a una cuadra de Río de Janeiro que divide Caballito de Almagro, ¿no? Y eh, sí, bueno, cambia de barrio y cambia el nombre de las calles también, que son paralelas a Bartolomé Mitre. Es decir, la calle donde yo vivo, que es Bartolomé Mitre, a una cuadra y media se transforma en Avellaneda. Y estoy a 3 cuadras de la avenida Rivadavia, bueno, que vos conocerás, es la arteria principal de la ciudad, que también divide los nombres de las calles. Así que las calles de la esquina de mi casa se llaman de una manera hasta Rivadavia y de la otra manera a la otra. Así que bueno, esta es una de las cosas de Buenos Aires rara, y yo estoy justo ahí, en esa esquinita, en ese último confín de Almagro, que es casi Caballito, pero que todavía es Almagro. Recién estábamos charlando fuera de cámara, ¿no? Y vos me contabas que te encanta Buenos Aires. Yo crecí en Argentina. Bueno, en Buenos Aires estuve ahí 20 años y cada vez que regreso de vacaciones siento que estoy redescubriendo Buenos Aires. ¿Qué es lo Sí, que porque tiene bueno, de especial Buenos Aires? bueno, en parte vos lo decís, no deja de crecer, ¿viste? Vos volvés a una zona que por ahí no viste. Con esto de la pandemia, ponele, viste que uno estuvo un tiempo sin ir al centro, sin ir a lugares, vos volvés a pasar y cambia, la ciudad cambia, florece. Uno habla de lo que cambia para bien, ¿no? También hay, con la pandemia hubo muchos cambios que fueron terribles. Pero, por ejemplo, yo nací en Buenos Aires hace, vamos a decir, más de 50 años sin especificar, y por ejemplo, no existía Puerto Madero, o sea, no existía, no había nada, y estaba, la ciudad, siempre dicen la ciudad que hicimos de espaldas al río, y ahora Puerto Madero es como otra ciudad agregada. No existía, bueno, Palermo era un barrio de talleres mecánicos, ¿no? Era un barrio de chapistas, no había nada, y ahora está llena de bares, y mismo Palermo, bueno, empezó por la gastronomía, después pasó a la ropa, después pasó, o sea, son, los barrios se van rearmando, lo mismo te podría decir de Barracas. Hacía un montón que no iba a Parque Lezama. Parque Lezama es un lugar divino de la ciudad que está medio lejos, ¿no? Está casi en el límite con la provincia, también con el sur, con Avellaneda. Y yo tenía una amiga, una compañera de facultad que vivía, cuando nos conocimos, hace también muchos años, vivía en Parque Lezama. Y bueno, y era una cosa, y ahora hace poquito fui a encontrarme con otra amiga y era otro parque, entonces eso tiene de bueno Buenos Aires, ¿no? Que es una ciudad que no dejas, no terminás de conocer, se va reinventando, va generando como nuevos diálogos. Y eso para mí es muy interesante, realmente es muy interesante. Es como que no te dormís, ¿no? Yo generalmente no Había, tengo mucha memoria con respecto a las calles, ¿no? Los nombres de las calles como que regreso y digo, no me acuerdo de nada. Y así como vos mencionabas, ¿no? Las casas o los lugares van cambiando. Y claro, yo no regreso todos los años. Entonces cada vez que voy, para mí es un lugar nuevo. sí, es nuevo y además, bueno, cuando uno viene de viaje, a mí me pasa cuando voy a ver a mi hija en Siena, o sea, uno almacena unos datos en la memoria, después los olvidás y después los recordás, los reactivás cuando volvés, ¿viste? Porque si no, sería imposible. ¿Vos por dónde vivías? ¿Te acordás? En el partido de 3 de febrero, en Caseros. Ajá. Ah, en Casero, sí, bueno, es una linda zona. De ahí era Sábato, ¿no? Creo que sí. Sí, muy Eh, cerquita, a unas cuadras. ah, Exacto. mira, claro. De santos lugares, exactamente, sí, de santos lugares. Sí, yo siempre vivía en Capital, pero bueno, bueno, trabajo todavía en Almirante Brown, en San Martín, bueno, en algunos municipios cercanos. Mi familia es de Quilmes, bueno, estoy siempre dando.
Uno está siempre recorriendo, saliendo, entrando y saliendo, ¿no? El Gran Buenos Aires es como también la ciudad ampliada que tenemos, así que por lo cual la hace más inabarcable todavía Buenos Aires. Si llega una amiga tuya, ¿no? A Buenos Aires y tenés muy poquitos días, ¿cuáles serían esos lugares que vos decís lo tiene que conocer? Uy, qué difícil. Bueno, el centro, a mí yo soy apasionada de la historia, entonces el centro viejo, digamos, el casco histórico, ¿no? Lo que sería el casco histórico de Plaza de Mayo, la Casa Rosada, el Bajo, San Telmo, toda esa zona a mí me gusta mucho, como para mostrar, bueno, desde acá empezamos, ¿no? Acá empezó todo, acá salimos. Después, bueno, uno de mis lugares favoritos en Buenos Aires es el Teatro Colón, pero así que si hay una función, lo llevaría, esta hipotética amiga, amigo, lo llevaría al Colón. Y bueno, después depende mucho, me gustan mucho también las confiterías notables. Ahora hace muy poquito estuvieron unos primos de Italia. Y bueno, la primera reunión fue en Las Violetas. Nos juntamos en Las Violetas, no sé si te acordás, es una de las confiterías notables de Buenos Aires, que queda en Rivadavia y Medrano, así que queda muy cerca de mi casa. Y bueno, tiene todo un estilo Art Nouveau que les encantó, que bueno, que es si bien es europeo, ¿no? Es venida de Francia, pero bueno, es europeo a la Argentina, y además tiene de interesante que es una confitería que estuvo cerrada mucho tiempo y después fue recuperada por los trabajadores, ¿no? Por la gente que, o sea, los dueños no la pudieron mantener, es muy cara. Y bueno, entonces como que se reinventó también como Buenos Aires, y eso me parece muy lindo. Buenos Aires después tiene unos barrios que son hermosos, que tenés que buscar, bueno, algunas partes de Flores. Ayer estuve, la semana pasada estuve con mis hermanos por el barrio River, que es Núñez, y hay unas calles con unas arboledas y unos lugares de gastronomía que decís, esto es Buenos Aires, o sea, estás tan lejos del ruido. Así que yo creo que bueno, que haría eso. Por un lado, llevaría, o sea, cuando vienen amigos, los llevo a ver lugares como muy notables, y después otra vez, y después también caminar por barrios que sean más característicos, o por los residenciales, o sea, porque tienen esta cosa de casitas, de que no te parece que estás en una gran ciudad, o porque también manifiestan la arquitectura de principios del siglo de Buenos Aires, que era muy característica de principios del siglo XX, ¿no? No del siglo XXI, de cuando fue el centenario, ¿no? De la ciudad, que de ahí es el parque cerca del cual vivo, que es un parque hermoso, los jardines de Palermo. Palermo es otra zona hermosísima como para recorrer con alguien, ¿no? Los parques no tenemos tantos parques, ¿no? Si comparas con otras ciudades, con otras grandes ciudades que tienen, o sea, no tenemos un Central Park, pero tenemos sí muy lindos parques, muy cuidados, bueno, con un diseño paisajístico propios de fines, o sea, de principios del siglo pasado, ¿no? Que para mí es muy interesante también de ver eso, ¿no? Y si hablamos de comida o postres, ¿qué sería lo que vos decís, esto lo tienen que probar? Eh, sí, bueno, ayer escuchaba por la radio una de estas cosas, estos programas que te dicen que los argentinos consumimos, no sé, como 1 millón de empanadas por día. Así que bueno, no sé si es cierto o no, pero bueno, un clásico son las empanadas, ¿no? Que además son distintas por cada región. Entonces, eso es, o sea, alguien que viene tenés que llevarlo a comer empanadas. Obviamente nuestras parrillas son maravillosas. Bueno, vos vivís en un lugar donde debe haber muy buena carne también, pero para mí yo tengo una parrillita acá a 3 cuadras de mi casa. Básica en el sentido que, bueno, no es gourmet, ¿no? Asado, vacío, chorizo, chinchulines, o sea, lo básico de la parrillada. Y, pero es esas parrillas, viste, que te tratan como si fueras de la casa. Bueno, yo soy de la casa porque hace muchos años que voy. Pero bueno, y tiene una carne excelente. Entonces, ese lugar, o la parrilla, pero no tanto la parrilla por ahí de Puerto Madero, como decíamos, que son unas parrillas espectaculares y que tienen los grandes asadores,
porque son parrillas que en realidad los que vivimos en Buenos Aires vamos con los turistas, o sea, vamos cuando viene algún amigo turista, porque son muy caras, que a mí me queda lejos. Entonces, cuando yo salgo, voy a la parrilla del barrio, o vamos, hay muy buena repostería peruana también. Por la zona del Abasto hay muy buenos restaurantes de comida peruana, que es interesante también como una variación. Sí, no es muy típico, pero bueno, de alguna manera, como toda ciudad cosmopolita, así te digo, plato típico tenemos las empanadas y ponerle las milanesas y el asado, lo demás lo hemos heredado, ¿no? Porque bueno, la pizza, que es otra de las, obviamente tenés que llevar a alguien a comer pizza argentina, pero bueno, la pizza es italiana, la pizza es neoyorquina de alguna manera. Y después tenemos grandes heladerías, en Rocío Postres tenemos grandes heladerías, y tenemos muy buena gastronomía, en todos estos de pastelería, ¿no? En estos bolichitos de, nada, estos barcitos de barrio que están en las esquinas y todo, por ahí comes unos postres, más allá del mil hojas, o bueno, el budín el postre clásico clásico es el budín de pan o el flan con dulce de leche, ¿no? Esos serían nuestros ahí caballitos de batalla. Pero también tenemos pastelería, digamos, de un poco más elaborada. Pero el argentino no es un gourmet en el sentido que puede ser el francés, por ahí o aún el italiano, ¿no? Tenemos como una comida más casera, más cercana a lo casero. Nos gusta más la comida que parece casera, ¿no? Eh, Más allá de que el plato un poco más elaborado. Esto en lo cotidiano, te digo, en lo que cuando salís a comer con amigos o con la familia, vas como al restaurante familiar, ¿no? Que te hace una minuta, que te hace unas buenas pastas, o unas pizzas, más que al lugar por ahí un poco más elaborado, me parece, como perfil nuestro, ¿no? Y esa es una de las cosas lindas también que tiene Buenos Aires, es que los lugares están abiertos hasta tarde o incluso siguen abiertos hasta el desayuno. Acá en Houston, viste, a veces son las 10 o no sé, 11, no sé si hay alguno, pero a las 9, 10 ya está todo cerrado. Y eso es extraña de Argentina. Sí, sí, tal cual, tenés razón. Eso yo también lo noto cuando viajo, que uno está como, me acuerdo una vez cuando, bueno, yo trabajé siempre en editorial y fuimos a la Feria del Libro de Frankfurt, Argentina era país invitado. Entonces, viste, nosotros comemos muy tarde, nosotros a las 9 nos estamos sentando a comer en nuestras casas, a menos que tengas chicos muy chiquitos, pero igual antes de las 8. Nada, nada, imposible. Las 9 es como el horario estándar. Y si te juntás con amigos, bueno, después de laburar o eso, hasta las 10 no te juntás, ¿viste? Y por ahí a veces nos enojamos cuando nos cierran a las 12 los días de semana, que vos decís, no puede ser, acá en esta ciudad no se puede cenar, dice uno, son las 12 y ya te echaron, y es un martes, y uno piensa, digo, ay, bueno, los que me están atendiendo mañana tienen que abrir temprano. Y hay muchos lugares, ahí uno ya los tiene identificados, obviamente, bichos de la noche que somos, tenés identificados lugares que están abiertos siempre, a cualquier hora, 24 horas. En general, a las 12 cierran los negocios, estoy hablando de días de semana, ¿no? No hablemos, el fin de semana es distinto. Pero bueno, durante los días de semana los restaurantes y pizzerías normales cierran a las 12. En los polos gastronómicos, bueno, un poco más, ¿no? Pero hay en toda la ciudad, en todos los barrios, tenés algún lugar que está abierto hasta más tarde y eventualmente toda la noche. Sábados, domingos y feriados también. Eso es maravilloso. Vos, Teresita, antes me comentaste que trabajás para editoriales y yo veo un montón de libros detrás tuyo. Coméntame un poquito acerca de eso. Sí, sí, yo estudié letras y vivo para los libros, vivo rodeada de libros y di clase muchos años, clase de literatura en escuelas, pero bueno, hace 20 años justamente, un poco más por ahí, descubrí que existía el oficio de editor, porque eh, en nuestro país, durante muchos años, la edición, o sea, no existía, bueno, la carrera de edición no existía cuando yo empecé, cuando yo estudié, no existía letras,
Y estaba bastante quieto. Fue necesario que en el rubro escolar, que es donde yo trabajé principalmente y trabajo en este momento, o sea, en el rubro de manuales, libros para escuelas, fue necesario que se radicara Santillana, la gran empresa, ¿no?, del grupo español, del grupo Prisa, y, y que se liberaran también durante la dictadura. Los contenidos estaban muy regulados por el Estado. Entonces los libros no cambiaban. O sea, yo hice el secundario y el mismo libro de historia con el que estudié yo estudió mi hermana, que tiene 6 años menos. En un momento, ¿por qué? Porque para cambiar un contenido tenía que hacer todo un trámite, o sea, la currícula era más oficial. Entonces, bueno, había menos editoriales muy buenas. Argentina fue un país que tuvo siempre una gran tradición editorial, siempre, desde el inicio. Te podría nombrar editoriales señeras, como fue MC, que publicó a Borges, como fue Sudamericana, que publicó a García Márquez, como fue Losada, que publicó a todos los emigrados españoles durante la Guerra Civil, ¿no? A Ortega y Gasset, a Unamuno. Sí, tenemos una gran tradición. Podrían hablar de Sigmar, una de las primeras literaturas de editoriales infantiles de América Latina. Tenemos una gran tradición editorial, pero cuando yo estudié, bueno, yo estudié durante la dictadura, había muy poco movimiento, en parte por eso, bueno, por la censura. En algún momento esto se empieza a liberar y empiezan a surgir carreras y se empieza a considerar la edición no como un oficio, sino como una profesión, ¿no? Porque la editorial, estas editoriales que te digo, en general eran familias, eran editoriales familiares, con muchísima visión. Me olvidé de Capeluz, no me quiero olvidar de Capeluz, que es otra de las grandes editoriales, que Peuser, que ya no está. Bueno, eran editoriales que surgían de una familia, de un visionario, de una familia visionaria, ¿no? Que de repente veía esto, qué bueno esto de hacer libros. Cuando yo descubrí que se podía hacer libros, que se podía vivir de hacer libros, dije, bueno, no, ¿qué estoy haciendo en otro lado? ¿No? Esa era mi... Entonces, desde hace mucho, bueno, desde hace más de 20 años que me dedico a los libros. Trabajé en distintas editoriales, cada una me sumó lo suyo. Empecé en una editorial también de capitales argentinos, Puerto de Palos, que hacía libros para escuelas. A mí siempre me interesó más la literatura que el libro de texto. Entonces, si bien trabajé en las dos cosas, si me hace elegir, siempre prefiero la literatura. Entonces, bueno, dirigía colecciones, después trabajé en Aike, que fue otra editorial también argentina, que ahora pertenece, bueno, no, ahora sigue siendo argentina, pues se vendió varias veces, sigue siendo argentina, también de libros de textos. Trabajé en Sigma, en realidad trabajé siempre en editoriales argentinas, ahora que estoy pensando. Trabajé en Sigmar, esta que te digo, que fue una editorial señera de libro infantil. Trabajé en Guadal, otra editorial más nueva que Sigmar, pero de gran empuje, y con Guadal con Aike y con Guadal conocí las ferias del libro, ¿no? Que es un mundo, que es un paraíso, para gente como yo es el paraíso estar en una feria del libro, pues lo único que haces es ver libros en todos los idiomas de todos los países. Y bueno, después trabajé mucho tiempo, bueno, trabajé también en la gestión estatal, trabajé en programas de lectura, en el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, trabajé para el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Nación, trabajé recientemente para el Ministerio de Educación de la Nación. Siempre en proyectos vinculados con los libros, o sea, siempre programas de lectura, campañas de lectura, eventos vinculados con la lectura. Trabajé mucho tiempo de manera independiente, organizando ferias del libro en el interior del país. Trabajo en la Feria del Libro de Buenos Aires desde hace 20 años también. Y en este momento trabajo en una editorial que se llama Estación Mandioca, de capitales argentinos, que es del mismo dueño con el que empecé el camino de la edición, de Raúl González, un gran editor, de quien aprendí muchísimo. Y bueno, y ahora ya sobre el cierre de mi carrera, vuelvo a trabajar con él, de nuevo haciendo libros para escuelas y principalmente libros de literatura destinados a que lean los chicos en las escuelas, ¿no? Que es un gran desafío que me gusta mucho hacerlo, ¿no? Me gusta mucho
la selección, me gusta hacer libros. Así que sí, está, está llena de libros, algunos editados por mí, otros que me regalan, bueno, la mayoría los compro, claramente, pero sí, vivo, y esta es, o sea, todas las paredes de mi casa son parecidas, están llenas de libros. Muchísimas felicidades, increíble la carrera que estás teniendo, que todavía estás teniendo. Vos te querés jubilar, pero creo que te queda mucho tiempo todavía. Porque Sí, veo me que voy a estás muy jubilar. feliz y disfrutando de tu trabajo. Hoy llegué a casa muy contenta y los llamé a dos autores, y uno me decía, un autor, justamente para decirles que había logrado cerrar los libros, son dos novelas juveniles de dos autores que yo quiero mucho y que yo había llevado a esta editorial donde estoy ahora en una gestión anterior, para decirles, mirá, me autorizaron a imprimir, vamos a tener los libros para la Feria del Libro. Así que bueno, van a estar, que para mí era importante, ¿no? Tener estas novelas. Y bueno, y uno me decía, estás como agitada, me decía Guillermo, le digo, que sí, me acaba a las 6 menos 5, justo antes de irme, llegó el mail que autorizaba la impresión, y bueno, y es una gran alegría para mí tener como nuevos libros, son como hijos, ¿viste? Tener como nuevos libros para ofrecer y juntarme con los autores y preguntarles, imaginar modo ya dijimos, bueno, hacemos firma en el stand, vamos, hacemos talleres, es como, sí, hay muchas cosas que me gusta hacer. ¿Cómo son los pasos o ese proceso? Digamos, suponiendo que yo escribo un libro, ¿no? ¿Cómo es que llega a tus manos o a una editorial? Bueno, mira, es difícil porque, o sea, es difícil para un autor nuevo, pero ponele, vos escribís tu libro, a mí me pasó con otra autora que estoy ahora, que también está por publicar, no va a llegar para la feria, pero bueno, por ahí para el final de la feria, Lorena. Bueno, ella escribió un libro, es docente, escribió un libro, era su primera, no fue la primera novela, pero en Argentina creo que tiene muy poquito publicado, creo que tiene algo publicado afuera. Y una amiga que trabajó en la editorial en algún momento, le dijo, mira, escribí esta editorial, esta que me conocía, que trabajó conmigo en otra amiga escritora, ¿no? Que trabajó conmigo en otra de las editoriales, no sé, ya uno se va, es un mundo pequeño, así que nos vamos reencontrando. Dijo, pero ¿por qué no le escribís a Teresita, que está ahora en Estación Mandioca, qué sé yo? Y bueno, me mandó la novela, ya uno no dice manuscrito, pero de manuscrito no dice nada, es un archivo de Word, me mandó el Word de la novela. Yo le contesté, le digo, mira, sí, recibí tu novela, en este momento no la voy a poder, no la voy a poder mirar, pero yo en algún momento le voy a hacer una lectura. Pasó un año, porque bueno, entre una editorial, es una editorial independiente, yo hago también relaciones institucionales, estaba a cargo de los libros de lengua, así que en todo el año no pude tocar ni un libro de literatura, lo cual fue difícil. Pasó un año, vuelvo de las vacaciones en enero y así empiezo a leer todo lo que me había llegado, así como un furor. Y encuentro esta novela y me encanta. Entonces le escribo a la novela, le escribo. Digo, mira, yo no sé si esta novela, ni me acordaba cómo había llegado. Yo tengo una carpeta, viste, donde dice, bueno, manuscritos por evaluar o textos por evaluar. Así que bueno, fui a la carpeta y empecé a leer sistemáticamente todo lo que tenía en esa carpeta. Y esta novela me encantó. Empecé a rastrear no conocía a la autora, le digo, por dónde vino. Entonces, bueno, encontré ese mail, qué sé yo, y le escribí, le digo, mirá, Lorena, soy Teresita, si tu original sigue estando disponible, si no lo publicaste en otra editorial, me gustaría que conversáramos para publicarlo acá. Bueno, chocha, me llamó a los 2 minutos más o menos. Y bueno, y así empezamos el camino, o sea, ella llegó así, otras personas, generalmente alguien te recomienda, yo de todas maneras, si puedo, puedo tardar, pero leo todo lo que me mandan, todo lo que me mandan. Lo que pasa es que, bueno, muchas veces el material no es adecuado, lo que suele pasar es que, bueno, muchas veces el material no está bien escrito, en ese caso no hay nada que hacer, pero también puede pasar que haya textos que son interesantes, pero que no son para el público destinatario. Bueno, yo estoy publicando novelas para chicos y chicas desde 6 años hasta 18 años. Lo que no va para esa franja, yo no tengo nada que hacer con ellos, y el terreno de la ficción general es mucho más difícil, ¿no? Y además también pasa que, bueno, ahora estoy haciendo 9 libros, que es un montón.
simultáneamente es bastante. Imagino. Es bastante. Y bueno, ponele que pueda ser, en lo que va del año, ponele que pueda ser 15 libros, más que eso es una editorial independiente, o sea, no tenemos mucho más margen de publicación, lo tengo que negociar, ¿no? Pero bueno, en general vos podés sacar un promedio de 10 libros por año, 10, 15 libros por año, una editorial como la mía. Las grandes editoriales sacan 15 libros por mes, 20 libros por mes. Te hablo de las grandes cadenas, ¿no? De Planeta y Random House, que son las dos más grandes. Pero el resto tenemos como un ritmo un poco más medido, porque bueno, el mercado no es tan grande tampoco, ¿no? No somos México, no somos Taiwán. Es un país pequeño, con una población pequeña. Así que bueno, en este caso ese es el proceso. Y después, bueno, ahí empiezan las idas y vueltas, ¿no? Te reunís con la autora o con el autor, tomando este caso modelo, y entonces, bueno, haces un acuerdo contractual, donde en general al autor se le da, recibe un porcentaje de las ventas, eso es lo habitual, y hay un anticipo, cuenta de ese porcentaje, como para que, bueno, ya empecemos todos de buen humor. Emocionarse. Sí, claro. Y después empiezan las idas y venidas, ¿no? En el sentido, bueno, las correcciones, los ajustes, porque, bueno, en este caso además era una autora que era la primera novela que publicaba, entonces, bueno, hubo como muchas conversaciones, y era una novela larga, bueno, a ver, ¿a qué te parece? Interviene el corrector también, ¿viste? Porque uno a veces está muy cerca, ¿no? Uno que se entusiasma con la novela, la autora que la escribió, entonces en este caso, bueno, convoqué al corrector, un corrector de mucha confianza, y le dije, mira, es la primera novela, fíjate que yo le publico, fíjate. Entonces, bueno, en ese caso su mirada nos vino muy bien, igual ninguna, o sea, todos los ajustes los tiene que aceptar la autora, por supuesto. Lorena no tuvo problema, ¿viste? La mayoría de las cosas dijo sí, está ok, lo que no le pareció, no le pareció. Así que bueno, es un proceso largo, pero muy interesante. Otras veces, cuando ya son las dos novelas que estoy sacando ahora, son continuaciones de otra que yo ya que habíamos publicado antes. Entonces, bueno, es más sencillo porque ya está el tono, ya está, ya con los autores nos conocemos desde hace muchos años, entonces, no, bueno, uno obra con menos cuidado, más bruto, decimos los argentinos, ¿no? Pero no hay que hacer mucho circunloquio. Pero bueno, ese es el proceso en general. Bueno, y después lo publicas, y la ventaja del mercado infantil con respecto, o juvenil, con respecto al mercado general, es que nosotros hablamos de long sellers y no de best sellers, ¿no? Porque bueno, es muy difícil que una novela para colegio haga ¡guau! No, sea un boom editorial. No digo que no hay, ha habido, pero son contadas con los dedos de la mano. O sea, hay, por suerte, y ahora estoy viendo, salto de un tema a otro, pero bueno, una autora mendocina, Liliana Bodoc, que murió antes de la pandemia, muy joven, joven, una pena, escribió una saga de literatura fantástica, el editor, un muy buen editor que había en ese momento en Alfaguara, no, sí, Alfaguara, que en ese momento era Capeluz, no, estaba en Capeluz en ese momento, agarró el original, lo leyó, le gustó, fue así, fue un boom, es una autora conocidísima en la Argentina, y hoy veía que estaba su saga en los kioscos, ¿no? Los kioscos de diarios. Bueno, eso no es lo más común. Liliana Bodoc, bueno, una genia, pero son escritores, son los menos. La mayoría de lo que decimos es que son long sellers, son libros que se venden y se siguen vendiendo, y se siguen vendiendo. No van a agotar 15.000 en una tirada, pero se van vendiendo a lo largo de los años, y es una venta sostenida y construye un nombre, ¿no? Y construye también, los editores infantiles también somos mucho de seguir a los autores, ¿viste? Decir, bueno, te gusta un libro de un autor, lees otro, bueno, ¿qué más escribió? Tanto como docente pasa lo mismo, ¿viste? Los chicos se enganchan con los cuentos, no sé, de Elsa Bornemann, otra autora querida, que se cumplen 10 años de su muerte este año, y decís, bueno, a ver, ¿qué otro cuento? O te pasa como mamá, ¿viste? Tus chicos se enganchan con un libro, bueno, ¿qué más escribió esta autora o este autor? Se los compro todos para que lean, ¿no? Porque bueno, es interesante. Así que bueno, son un poco los circuitos del mercado del libro infantil y juvenil, a diferencia del general,
que tenés como mucha más demanda, ¿no? De vender mucho, o sea, de vender bien en la primera tirada en general. ¿Cómo deciden cuál va a ser la cantidad de ejemplares o quién lo decide? No, eso es un proceso industrial, entonces a mayor cantidad de ejemplares que haces te sale más barato el costo unitario, ¿no? Entonces, en general, las tiradas van fluctuando. Ahora está más de moda o sea, no está de moda, se popularizó la impresión digital, que esa es más cara, ¿no? Ahí sí, ahí el costo, no, ahí es costo unitario, no varía, es lo mismo si haces 8 que si haces 40 o 100. Pero en general, para que, o sea, una tirada mínima tiene que ser de 1000 ejemplares para que te justifique hacerlo en imprenta, ¿no? Para entrar al proceso industrial, de ser de 1000 ejemplares, y es como de una editorial chica, independiente, hasta 10.000 que puede tirar un bestseller, o 15.000. Eso lo da el mercado, o sea, tu nicho de mercado. También, como te decía, si estás apuntando a un público que todos los años te compra, a docentes que vos sabés que si les gustó el libro, lo van a volver a recomendar. Nosotros trabajamos con lo que se llama lectura prescriptiva, ¿no? Es decir, bueno, no elige directamente, o sea, trabajamos, es interesante, es un doble destinatario, porque lo va a leer el chico o la chica, entonces vos buscás textos que le sean atractivos, pero el que lo va a elegir es un mediador, ¿no? Es un docente, o un padre en otros rubros de la literatura juvenil. Entonces, bueno, hay que trabajar para este doble destinatario, uno ya lo tiene incorporado, ya ni te das cuenta. Pero bueno, si la editorial sabe que tiene su público, y en general todas las editoriales tienen como un público de docentes que, bueno, ya están de acuerdo con tu línea editorial, entonces bueno, van a mirar por lo menos el material que vos les mandás, entonces, bueno, por ahí esa es una tirada de, no sé, 5000 ejemplares, como para que ya te quede, que bueno, que difícilmente se vendan en un año, pero bueno, en un par de años, o en 3 años los puedes ir vendiendo y tenés el stock, y eso es lo que se llama, tenés un catálogo vivo, ¿no? Lo que se llama tener un catálogo vivo. ¿Cómo evitas vos, Teresita? O sea, suponete que tenés un libro, no vamos a hablar de los 9 por ahora, vamos a hablar de uno, ¿no? Entonces, empezás de la página 1 hasta que se acabe y después volvés a la página 1, o estás en la primera página y editas esa hasta que estás completamente de acuerdo y vas a la siguiente. Bueno, depende mucho del tipo de libro. Si estamos hablando de ficción, la lectura es continua, porque bueno, tenés que hacer una primera lectura entera, ¿no? De toda la novela. En general, en esa primera lectura voy marcando si hay cosas erratas, o algunas cosas que me hacen ruido, uno dice, y después volvés a leerlo, y ahí ya le hago las marcas para el autor, ¿no? O sea, ahí en general hago una doble marcación, una para el editor, para el corrector, que ya sea, o correctora, que digo, bueno, mira, fíjate esto cómo lo vamos a poner, son cosas, bueno, eso es bien técnico, ¿no? Cosas que pueden surgir, bueno, que la revista vaya siempre con mayúscula, esto va en itálica, o acá, ¿cómo te parece poner los nombres extranjeros? Es decir, hay como una doble marcación, para el corrector, o me anoto cosas que hay que decidir con el corrector, o correctora, y después los temas a subrayarle al autor. En general yo lo marco con control de cambios, ¿no? Las cosas que corrijo que son de gramática, de palabras repetidas, eso a veces ni las marco, porque además, bueno, porque trabajo, digo, con autores en general, uno los conoce y uno sabe, que te dice, no, está bien, repetí 2 veces la palabra encontrar, poner, reunir, la segunda vez, ¿viste? O sea, hay cosas más técnicas, y lo que tiene que ver con el argumento, ahí sí, ahí pongo comentarios, ¿no? Comentarios en Word, y sugerencias. En general sugerís, ¿no? O fíjate, revisa este tiempo, mira, yo pondría esto. La mayoría de los autores te dicen, bueno, dale, adelante. Hay veces que los autores, por ejemplo, en el caso de esta autora, que te digo, había una parte que era transcripción de un diálogo y quedaban entradas muy largas. Entonces le dije, mira, yo sugiero que cortes acá y acá y que les ponga fecha. Entonces, bueno, eso ya es una cosa más creativa,
que hizo ella, porque bueno, era más lógico. Si hubiera sido cortar una sola entrada en dos, por ahí lo hacía yo, pero esto ya era un criterio, ¿no? De decir, bueno, es como que darle otra estructura al libro. Entonces, bueno, está ese segundo proceso, viene de la autora, yo miro, o autor, miro todo lo que corrigió, y recién ahí pasa al corrector o correctora, y vuelvo, o sea, es como un trabajo, siempre vuelve al editor, o sea, la novela la lees varias veces, y ya lo dejas de leer, pero te digo, en un caso de una novela es como cuando va plantada. Si fueran libros de cuentos, o sea, lo tomás como unidad, ¿no? Ahora, igual tu planteo fue interesante, porque bueno, yo ahora estoy haciendo también unas antologías dentro de esos 9. Hay unos libros que no son de autor, sino que son antologías. 4 de estos 9 libros son antologías. Entonces ahí el proceso es completamente distinto, porque primero, decime si es muy aburrido, lo corto, pero ahora te cuento. Pregunto porque tengo curiosidad. Claro, en ese caso con la antología, primero, bueno, había determinados criterios con los que seleccionamos los textos. Entonces, lo primero que yo hice fue una selección de los textos, ¿no? Bueno, qué texto habíamos decidido que fuera una antología para cuarto, quinto, sexto y séptimo, o sea, 4 antologías. Y bueno, y que presenten textos variados de distintos géneros adecuados a cada edad. Entonces, bueno, ahí hay que hacer primero un corpus. ¿Cuáles son esos textos que estoy eligiendo? ¿Con qué criterio los estoy eligiendo? ¿Cómo los voy separando? ¿Cómo los voy organizando? ¿Qué pongo entre texto y texto? Y bueno, después eso se debate en comité editorial, por supuesto, bueno, para ver una visión. Después eso hay que pasarlo a diseño y ver, porque a lo mejor hubo textos que tuve que sacar porque eran muy largos, por ejemplo, porque decían, no, no puedes poner un texto de un cuento de 10 páginas en una antología, no va. Y yo, es un cuento de Quiroga, sí, pero no va. Este, porque tenés que sumarle las ilustraciones, entonces, bueno, todo ese tipo de criterios, ahí esa edición es más difícil, lleva más tiempo, porque además ahí entra el ilustrador, que es otro gran tema, ¿no? Las marcaciones al ilustrador, porque en general uno prefiere, como los ilustradores son muy creativos, uno prefiere que el ilustrador proponga, vos le dejás lo que llamamos la mancha, ¿no? Vos le decís, bueno, este es el cuento o la poesía, o la obra de teatro, y este es el espacio que vos tenés para ilustrar. Entonces, en general, como son también ilustradores que están acostumbrados a trabajar con libros de texto y con la editorial, ellos proponen, viste, su interpretación. Y después, bueno, vos ahí corregís, bueno, entonces ahí tenés que ver que estén adecuados a los personajes, que no, y pasan cosas muy graciosas. Por ejemplo, un cuento de terror que yo leo por encima, ¿no?, el cuento, y veo que dice, pero acá dice que tiene anteojos, le dije a la jefa de arte, ¿no?, la que encargó dice que tiene anteojos y no tiene. Entonces me dice la ilustradora que en el cuento dice que ese día estaba sin anteojos. Le digo, tenés razón. Uno mira la descripción del personaje. Entonces los ilustradores hacen una muy buena mirada que enriquece el texto, y por supuesto una buena ilustración te sube cualquier texto, y una mala ilustración te lo baja, sea de quien sea. Entonces, el ilustrador o la ilustradora son parte muy importante de los textos, lo mismo que el diseño, ¿viste? Si el tipo de letra es legible o no es legible, si los márgenes dan o no dan, todo eso contribuye con la lectura o la perjudica. Entonces, una de las cosas más lindas de la edición es que es un trabajo en equipo, ¿no? Que esto, bueno, está el editor, donde, bueno, que empezás el proceso de alguna manera, al seleccionar los textos y todo, pero después, bueno, ya va pasando y cada uno va enriqueciendo, ¿no?, con el diseño, con la ilustración, y finalmente, por supuesto, los comerciales que lo venden. Creo que estamos hablando de los ilustradores, ¿no? ¿El autor Sí. es el que propone al ilustrador o las editoriales tienen un grupo de ilustradores? No, en general no. Me ha pasado con muy pocos autores, bueno, que sugieren, igual que propongan, es difícil. Pero bueno, un autor Gustavo Roldán, a quien yo quise mucho, el primer libro que hice con él, le digo, Gustavo, ¿te gusta algún ilustrador? Me dice, me encantaría que fuera José Cubillas, bueno, un ilustrador. Y
vino, lo llamé y lo hicimos con él. Pero en general los autores saben que las editoriales trabajan con determinado tipo de ilustrador y el autor puede objetarlo, es muy difícil que objete el autor las ilustraciones, pero bueno, podría decir, no me gusta, no me pasó, la verdad que nunca me pasó, porque uno, bueno, elige y busca. Y si no, lo que a veces pasa es que algún autor y algún ilustrador o ilustradora se asocian y te presentan juntos un proyecto. Esto es bastante común con el tema de los personajes, ¿no? Porque bueno, hay autores como que hacen muy buenos personajes, entonces, que son buenos para eso. Entonces, sí me ha pasado de proyectos, decir, bueno, o sea, Milagros, por ejemplo, un personaje que tiene otra editorial, que bueno, que ya venía, esta es la cara de Milagros, venía, el personaje era ese, ¿no? Y cuando Milagros fue creciendo, también el mismo ilustrador siguió haciendo crecer a Milagros. Eso sí pasa. Pero después en general no. El autor te manda el original y vos elegís de los ilustradores que trabajan con vos, o nuevos, ¿no? No quiere decir que no es un grupo cerrado, pero la edición escolar tiene sus ritmos y entonces, bueno, uno siempre trabajás con los que se adecuan más a los ritmos o con los que saben interpretar este tipo de, ¿no? Los que interpretan esto. Por suerte tenemos excelentes ilustradores y ilustradoras en la Argentina, siempre tenés para elegir, mucho para elegir. Basado en lo que dijiste antes, ¿no? Que tienen un grupo de ilustradores y bueno, me imagino que ellos leen el texto completo antes de hacer los dibujos, ¿no? ¿Alguna vez alguno te dijo, este cuento o este libro no me gusta, no lo quiero ilustrar? Sin dar nombres. No. De todas maneras, en general, es bueno, en este caso es la subdirectora editorial o es la jefa de arte la que busca los ilustradores, ¿no? Vos también, como editora, vos podés sugerir, pero en general, eso se encarga el departamento de arte. Pero, mira, en textos infantiles es más frecuente que sea, o sea, ha habido algún caso al revés, de decir, no, mira, esta ilustración no está respondiendo al cuento y la reemplazamos y encargamos otra, o a la poesía o al texto, que al revés. Los ilustradores en general están como, vos también sabés, ¿no? A qué pedirle a cada uno. Por ejemplo, en la época cuando hacían furor los dinosaurios, había ilustradores especializados en dinosaurios. Entonces, viste, bueno, vos necesitabas un dinosaurio y le pedías, bueno, regalado, bueno, había dos o tres. Entonces, cada uno tiene su especialidad. Pero es muy difícil que te digan, no, este texto no, por el tipo de texto también que manejamos nosotros. No sé qué pasaría si fuera un texto de una gran violencia o de, no sé, de discriminación, que hubiera algún caso. Pero en general los ilustradores están de acuerdo. Una vez me pasó en un trabajo independiente con una correctora que no quiso, pero era un trabajo independiente que no le gustaron los cuentos, se sentía, eran muy fuertes, y no, me dijo que prefería no tomar ese trabajo. Pero bueno, era un trabajo independiente, no era o sea, no estaba dentro de una editorial pero lo hubiera tenido que corregir igual. ¿Existe, por ejemplo, que venga un ilustrador, ¿no? Con su carpeta, con todo su trabajo y te diga, mira, tengo esto, si tal vez te sirve para algún libro que llegue en algún futuro? ¿Te ha pasado eso? Sí, claro. Lo que pasa es que en general hay que distinguir siempre entre el artista plástico y el ilustrador, ¿no? Porque los ilustradores escriben a pedido, ilustran a demanda. Entonces, lo que viene el ilustrador a mostrarte es lo que ya hizo para otras editoriales, ¿no? Es muy raro que se ponga en sus ratos de... No digo que no haya, ¿no? Pero es muy raro que venga con cosas que decir, bueno, ponele letra a este dibujo. Sí pasó por un amigo que tenía uno de sus hijos, había hecho unos dibujos extraordinarios, muy raros, entonces esos dibujos lo inspiraron a él para escribir un cuento, ¿no? Excelente el cuento y excelentes los dibujos.
pero no es común y era su hijo, digamos, fue como una cosa así, era una vinculación. O tengo otro autor que vino el otro día, también mandó libros que él los había escrito, los había ilustrado su hija. Eso puede ser, pero generalmente el ilustrador te hace una muestra de los trabajos y sabe que vos le vas a encargar algo distinto. Y si no, se escribe el mismo, grandes ilustradores ya escriben sus propios textos, como Isol, que ganó la Astrid Lindgren, o bueno, hay ilustradores que, bueno, llega un punto que dicen, bueno, yo ya no puedo ilustrar lo que hace otro, yo escribo, o no lo que hace cualquiera, bueno, y hacen escriben, ilustran lo que ellos escriben. Eso, pero bueno, ya están como en otra categoría de autor-ilustrador en uno, ¿no? ¿Quién toma la decisión de qué ilustración poner en la tapa del libro? Bueno, el editor siempre, siempre eso es algo que les aclaramos a los autores, que el título y la ilustración es una decisión que toma la editorial en realidad, y muy pensando, bueno, porque el libro entra por los ojos, como todo. Entonces, para elegir una ilustración, generalmente intervienen, bueno, la jefa de arte, el editor, el director comercial. O sea, intervienen como que todos, bueno, si hay departamento de marketing, los editores escolares habitualmente no tienen departamento de marketing, pero bueno, si hay departamento de marketing, deciden las tapas, es como una decisión conjunta y las decisiones se toman entre todos, ¿sí? Porque, bueno, y de ninguna manera, y el autor no opina, y con el título tampoco. O ¿No? sea, el autor propone, pero el editor dispone, inclusive figura en el contrato de las novelas, figura que el título es prerrogativa, o sea, así como el editor se compromete a no tocar, la editorial, ¿no? El editor como la editorial, se compromete a no tocar nada del contenido, sin permiso, sin acuerdo del autor, también el autor acepta que el título lo decida el editor. Y con la tapa pasaría lo mismo. La tapa se decide así en conjunto. eh, y porque aparte, pensé que muchas veces, bueno, siempre los libros forman parte de una colección. Entonces ya eso te da un encuadre de tapa, un tamaño, un espacio destinado a la ilustración. Es decir, ya nunca puede ser libre, porque siempre el libro está en una colección. En muchos casos, en los casos escolares, además de una colección, tenemos en los manuales tienen una serie. Entonces, bueno, vos tenés la serie, bueno, no sé, Agilarias, que tiene matemática, lengua, sociales, entonces ya hay lo que se llama una maqueta de serie, una maqueta de colección, y vos la ilustración la tenés que poner, o sea, la tenés que juega en esos espacios, en un espacio determinado, no es infinita. Entonces, bueno, todo eso lo tiene, no es libre, hay muchos determinantes para las ilustraciones y para la tapa. Y sí, eso ya es una decisión del grupo editorial y de la jefatura de arte y de la dirección editorial. Bueno, ya es bastante más complejo y opinan mucha gente hasta que llegamos a las tapas que nos gustan. ¿Y hay libros que ustedes puedan decidir como diciendo, no quiero que este libro sea parte de una colección? ¿En qué sentido? Decir Por que el no tema puedo. de, no sé, de las medidas, del tamaño de la letra, de cantidad de páginas. Mira, es muy difícil vender libros fuera de colección, esa es la experiencia. Entonces, si el libro no puede entrar en una colección, más en este tipo de editoriales, ¿no? Que estamos hablando de editoriales medianas o de medianas para arriba, porque una cosa es una editorial infantil que publica, que ahí sí puede publicar libros fuera de colección de distintos tamaños, con distintos formatos, porque bueno, es parte de la gracia del objeto libro. Pero un libro que tiene medidas distintas, un grosor de tapa distinto, es muy caro, además de hacer, porque es como te decía, son procesos industriales, entonces las planchas de papel, los grandes rollos de papel que habrás visto alguna vez, tienen sus medidas, sus cortes, y nosotros también buscamos, todos buscamos, ¿no? Los tamaños, fíjate que todos los libros son más o menos del mismo tamaño, o sea, los tamaños que
desperdician menos papel, porque todo lo que vos crees, eso es pérdida, ¿no? Entonces es muy difícil. Hubo una colección, una editorial, no me acuerdo, Estrada creo que fue, que sacó una serie que se llamaba Los Fuera de Colección, pero no funcionan bien. En general, los libros funcionan en colecciones o en series, aunque sea de 4. En las editoriales infantiles era muy común que hacíamos series de 4, colecciones más chiquititas. Pero bueno, eso te permite que al lector que le gustó ese formato vuelve a la colección, es decir, ganamos todos, ¿no? Porque bueno, después las colecciones, o hay bibliotecarios que compran toda la colección, eh, siempre, generalmente se tiende cada vez más a trabajar en colecciones y menos fuera de colección, a menos, te digo, que sea una editorial infantil, que bueno, que tenga distintos formatos. En las infantiles sí es más común, pero son libros más caros en general también, ¿no? Es raro. Generalmente trabajás, tenés, bueno, X número de colecciones. Nosotros de literatura tenemos 2 colecciones, una subdividida en series por color, pero son prácticamente el mismo formato, en 2 formatos, y lo que no entra en esas colecciones no lo miramos porque es caro de hacer y difícil de vender después. ¿Tú te acordás cuál fue el primer libro que editaste? El primer libro que edité sí fue el Avar, que edité. El primer libro en el que participé fue El demonio en la botella, un libro de Stevenson, que ahí yo lo que hice fue lo que se llama las secciones, las partes, ¿no? Era un libro para escuela también, y entonces yo escribí la introducción, las actividades, todo el material para el docente. En esa época no había internet, entonces atrás del libro poníamos fotos y material extra que era bastante difícil de conseguir en ese momento. Ese fue el primer libro que edité, que escribí. En realidad ese participé, lo anoté, lo que decimos anotar. Y después, un par de años después, en la misma colección, edité Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que yo misma había escrito también bueno, también las secciones, y y bueno, eran 4. Es difícil decir cuál sería el primero, porque bueno, al hacer colección eran varios. Pero sí, para mí el primero fue El demonio en la botella, porque fue mi primer libro en una editorial. Entonces, de alguna manera, aunque no lo edité técnicamente, sí fue el primer libro que publiqué, que salió con mi nombre, digamos, ¿no? Que salió ahí mi nombre, y le recuerdo, le tengo mucho cariño a esa primera edición. Me quedé pensando en lo que me dijiste de estar editando 9 libros ahora, ¿no? ¿Cómo los editas? ¿Te tomás como el turno de uno por día? ¿Cómo lo haces? Mira, una vez que empiezan los procesos, es variado, porque, bueno, primero tenés que decir, sí, primero empezás por uno, ojalá, a veces en un día lo resolvés, a veces no, generalmente no, pero decís, bueno, empiezo con esta novela, bueno, la leo, que yo, pasa o sea, la lectura intensa es al principio, ¿no? Hasta que llega un momento en que empieza a ser un poco más mecánico, un poco, ¿no? Pero una cosa es decidir si el personaje va o no va, si vive o si se muere el personaje, ponele para ser extrema, y otra cosa es ver si la ilustración del emperador está bien o no, ¿viste? Entonces, o esto que te contaba de los anteojos. Entonces, primero necesitas una gran concentración hasta que el libro sale de tus manos. ¿Viste? O sea, hasta que terminás de cerrarlo con el autor, o sea, terminás de verlo con el autor. Ya una vez que pasa a corrección, ya le dedicas menos, o sea, te lleva menos dedicación, entonces vas empezando, o sea, terminás con uno y seguís con el otro. Llega momentos que, viste los platitos que empiezan a girar sobre la mesa, que primero uno. Entonces, bueno, después cada uno está en distintas etapas. Entonces, bueno, uno está en corrección, el otro está en lo que se llama el primer plantado, se lo pasás a la diseñadora. Cada una de estas etapas te requiere más o mayor o menor dedicación, y lo tenés que ir graduando. Generalmente ponemos fechas de cierre, o sea, en general se consensúan
fechas de cierre con el resto de la editorial, con el resto del equipo. Entonces, bueno, ahí decís, mira, este tiene que salir, yo sabía que estos dos era posible que salieran para la Feria del Libro, las antologías ilustradas seguro que no, porque llevan mucho, o sea, todos los demás libros de los ilustrados seguro que no salían, porque llevan mucho más trabajo. Entonces, también lo vas graduando, ¿no? Pero es bastante difícil porque llega un momento que los tenés a todos más o menos, ¿viste? Más o menos dando vueltas. Pero bueno, cada etapa del proceso es distinto, ¿no? Sería como la edición de original es lo que más tiempo te lleva. Y después, en el cierre, la última lectura, porque ahí no se te puede pasar nada. O sea, hay una última lectura, porque en todas las instancias anteriores, pues sí, bueno, agrego, corro el cabezal, le pongo la plaquita al autor, le pongo el nombre, no le pongo. Llega un momento en que bueno, ya tenés que dar una última mirada, ya el libro se tiene que ir, tiene que nacer, entonces esa última mirada tiene que ser muy, muy dedicada y muy cuidadosa. Pero bueno, como te digo, siempre hay otras miradas, entonces bueno, no sos la única que lo lee, la única que lo mira, si se te pasa algo, otro lo puede ver. Pero sí, es difícil, es como que llega un punto o va juntando, por ejemplo, bueno, ahora estoy con uno de mitos griegos, que bueno, llegaron las ilustraciones, pero ahora falta un mapa y faltaban unos anécdotas, unos apéndices, entonces bueno, en el momento en que entre el mapa terminado, entonces ahí, bueno, ese día es mitos griegos, ¿viste? Bueno, ahí armo todo lo que queda y lo paso, pero no es fácil. Yo he visto algunas películas, no me acuerdo los títulos, ¿no? Y a veces se muestran los autores que como que dicen, como que tienen la idea y están obsesionados, ¿no? Y empiezan a escribir y no duermen, no comen ni nada. ¿Te ha pasado alguna vez que vos, no sé, te concentras tanto y que querés terminar ese libro y haces lo mismo? ¿No dormís, no comés porque querés seguir editándolo? Mira, sí, lo que pasa es que llega un punto, una cosa es la escritura y otra cosa es la edición. Eh, Pasado determinado número de horas, como en cualquier trabajo intelectual, la atención decae. O sea, no hay manera. O sea, no hay manera de que sigas y las veces que he intentado ir más allá de lo razonable, eh, no, generalmente cometes muchos errores. Y entonces el cansancio no es bueno, no es buena. Sí pasa, bueno, que uno se queda, se engancha. Me ha pasado por ahí para terminar un catálogo, pero ya son los últimos momentos que son los más automáticos, ¿no? De decir, bueno, pasar correcciones pero no lo aconsejo, no es un trabajo para hacer así, porque eso, perdés precisión, ¿no? Perdés precisión. Una cosa es la inspiración que a vos te puede pasar, qué sé yo, porque bueno, vos sabés que esa es una instancia que después va a ir a corrección. O sea, vos terminaste la novela, pero después hay que empezar a corregirla, preguntar a cualquier escritor, eso no sale en las películas, ¿no? Porque después eso lo hace el editor, además. Pero si vos sos editor, la verdad que una jornada de 8 horas con este nivel de dedicación se hace larga. Llega un momento en que yo misma, y yo ya lo sé, ayer creo que fue, quería terminar de pasar unas correcciones y se me quedó sin batería el mouse. Yo dije, son las 6:15 de la tarde, estoy acá desde las 9 de la mañana, el mouse, las cosas me están diciendo, vas a cometer errores. Entonces, ¿para qué si yo lo hago mañana a las 9 y luego en 15 minutos? Ahora me voy a quedar, viste, 40 minutos y el margen de error va a ser más alto. Eso hay que tener mucho cuidado justamente con el poder de concentración y no ser omnipotente. La verdad es que es mejor que llegado un momento digas, bueno, yo ya para leer un original no estoy, no me va a gustar nada de lo que lea. Entonces, como hay todas estas instancias, bueno, entonces vos decís, bueno, pasar correcciones en general, cuando vos ya las aprobaste, es más fácil, ¿no? Pasar lo que se llama así, pasaje de correcciones, eso es chequear, pasar. Pero para leer un original, para hacer una última lectura, para hacer un cierre, vos tenés que estar bien, o sea, tenés que estar despierta, descansada, ¿viste? Concentrada en eso.
Si no, viste, un error en un libro es muy difícil de levantar, muy difícil, viste, un punto, ¿no? Entonces, generalmente yo prefiero dejar reposar cuando estoy cansada, paro y sigo al día siguiente, porque después lo voy a lamentar. Son procesos distintos, no es no es como el autor. En un punto es como la cocina, ¿viste? Que hay tiempos que vos no podés acelerar. O sea, bueno, poner la llama más fuerte, el agua puede hervir un poco antes, pero ¿cuánto ganás? Es decir, como que cada cosa tiene que tener su materialidad, porque además por ahí luchás contra cosas y decís, ¿qué le pongo yo? Y después de repente decís, era esto, pero necesitas como que decante, ¿no? No puedes ir a marchas forzadas, me parece a mí, por lo menos es mi experiencia, no sé, habrá otro que por ahí sí, pero eso funciona para los autores, pero me parece que para los editores no. Teresita, ¿vos llevas cuenta de cuántos libros llevas editados? No, alguna vez tendría que sacar la cuenta. No, muchísimos, muchísimos, porque, bueno, trabajé en muchas editoriales, trabajé en editoriales que sacábamos, entonces, una editorial Guadal, esta que te decía, sacábamos 200 libros al año. Este, más lo que hago, más otras cosas independientes, más lo que escribo, no sé cuántos libros edité. Podría contar, tengo varias cosas, pero no. Ahora, bueno, ahora que estoy en una editorial estable, por ahí pueda llevar la cuenta de nuevo. Pero, viste, sí, es difícil. En global, después de tantos años, sería un número demasiado grande. No sé cuántos. Yo me Muchos. imagino Además, que son muchísimos. ¿Y alguna vez leíste algún libro que vos decís, wow, este libro me gustaría para que sea una obra de teatro o una película? para adaptar, sí, sí. A mí me pasa como al revés, es decir, lo que me gustaría a mí en algún momento hacer es adaptar al revés, ¿no? Las óperas a libros, eso sí me gustaría, o obras de teatro, o eso. Después no tengo, o sea, mi visión es libresca, es decir, a mí lo que me gusta convertir es lo que siempre digo, bueno, que está la nada y de repente aparece un libro, ¿no? Porque vos o sea, lo materializás. Esa es la magia que a mí me gusta. Después no me pasa tanto, sí. Ni con el cine ni con el teatro soy especialmente ducha en esto. Lo que yo me gusta ver es si esto es publicable o no, ¿no? Digamos, esto se puede quedar hecho una novela o no. Y sí me gustaría, me parece que hay muchas óperas que tienen una gran potencialidad como libros y me encantaría hacer una adaptación de alguna ópera a una obra de teatro que se pueda representar en la escuela, ponele. Eso me encantaría. La flauta mágica, ya la tengo todo. Pero, pero bueno, todavía este es un sueño que todavía no pude cumplir, pero sí me gustaría. Sí, Y sí, a justamente veces. eso te iba a preguntar, ¿cuál sería tu sueño? Uy, tengo muchos. Uno sería este, y otra cosa que me encantaría hacer es guías de museos, catálogos de museos. O sea, nada que ver, ¿no? Pero me gusta, o sea, me gusta mucho. Por un lado, publicar autores nuevos y desconocidos, eso me encanta. Gente así, bueno, como pasó con esta Lorena, que llegó, que no tiene nombre, que no nada, bueno, y darle la oportunidad y darle el paso de eso me gusta mucho. Y por otro lado, me parece que nuestros museos tienen me encanta el género catálogo, es algo que me encanta, ¿no? A todos los museos que voy, me compro todos los museos, todos los catálogos que puedo traer en la valija. Y creo que acá en la Argentina falta, no solo en Buenos Aires, en toda la Argentina falta. Entonces, en algún momento, si yo pudiera, me gustaría hacer un relevamiento del patrimonio nuestro y mostrarlo en forma de libro, es decir, armar bueno, como hay en los demás países, que me parece que es algo que falta. Eh, por ejemplo, el Museo de Huiraldes, que es el autor no sé si lo llegaste a ver en la escuela, que es el que escribió Don Segundo Sombra. Vos vas al Museo Huiraldes, que queda acá cerquita, a 100 kilómetros, en San Antonio de Areco, y no hay nada que te pueda, no hay nada que te pueda llevar, digamos, no hay nada que recuerde
que vos nada, viste, que tenga eso, y tiene material interesantísimo. Y yo me acuerdo que fui ahí en el Museo de Key West de Hemingway, viste, ahí en la Florida, tenían, que bueno, el museo es extraordinario, y la casa de él. Y te vendía el museo una colección de Hemingway, de toda la obra de Hemingway, en una edición muy sencilla, paperback, o sea, rústica, pero que decía Museo Hemingway, y eran todos en la misma colección, hasta que hablábamos. Entonces vos te podías comprar cualquier libro de Hemingway a un precio de bolsillo, que sería, no sé, $15, $16, un precio de bolsillo, un precio del libro de bolsillo, pero que decía Museo Hemingway, y qué mejor para llevarte de la casa de Hemingway que un libro escrito por Hemingway, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas a mí me gustaría hacer. Me gustaría hacerlo con Guiraldes, me gustaría hacerlo en un montón de museos. Tenemos unos museos de dinosaurios, volviendo a otro tema, también extraordinarios, y por ahí te dan un folletito. Hay muy pocos que tengan una buena guía, una bajada didáctica del material. Así que eso es el día que pueda, lo voy a hacer, ojalá, no sé, ese es un sueño, los sueños a veces se cumplen, otros no, pero bueno, cumplí muchos. Así que por ahí me interesaría, y también poner en valor lo que son la escritura de nuestros pueblos originarios. Eso también me gustaría colaborar de alguna manera para que no se pierdan todas las lenguas que se fueron perdiendo en el proceso de la conquista, ¿no? Así que ahí, desde ese punto de vista, me interesan mucho las editoriales provinciales, patrimoniales, que publican autores o leyendas o cosas de esa provincia o de esa región. Eso sería otro. Que no son, tal vez ahí como, bueno, después de tantos años de trabajar en el circuito comercial del libro, tal vez estoy buscando algún lugar en el cual sea menos lucrativo por ahí, ¿no? Porque bueno, también es una presión muy fuerte hacer libros que se venden, ¿viste? De la cual estamos todos, nada, todos vivimos en el capitalismo. Entonces necesitamos hacer que los libros se vendan para subsistir, para mantener la fuente de ingresos, para que estar todos contentos. Pero bueno, también me gustaría en algún momento experimentar para libros que no, hacia materiales que no tengan ese imperativo de venta, pero que bueno, contribuyan a formar a mantener nuestro patrimonio cultural. Y Sí. justamente esa pregunta te iba a hacer, porque viste, uno siempre piensa en el marketing, ¿no? Pero para aquellos autores que digan, uy, no sé si voy a seguir escribiendo porque tal vez nadie lea mi libro o nunca se imprima, ¿qué mensaje le darías a esos autores? Mira, es muy difícil porque, digamos, sí, digamos, el mensaje hay que tratar de hacer llegar lo que uno tiene para decir de todas las maneras posibles, ¿no? El mercado es difícil, por eso valoro estas editoriales que están como al margen, ¿no? Que si consideran que un texto es valioso lo publican y lo imprimen, porque la realidad es que para nosotros en la Argentina los libros son caros. No pasa en Estados Unidos, pero para nosotros los libros son caros, y te hablo de una fanática de los libros, ¿no? Entonces no es que entras a una librería. Yo me acuerdo cuando fui por primera vez a Books a Million, que tenían los canastitos de supermercado. O sea, sería impensable en la Argentina entrar con una canastita de supermercado a una librería, porque nunca podés comprar tantos libros. O sea, ponele que podés comprar 2 libros, 3, con toda la furia, ¿no? Pero bueno, para nosotros es un objeto caro. Aún con las leyes de protección, o sea, igual sigue siendo caro. Entonces, las editoriales en el momento de vender, de publicar, las editoriales generales tienen muchos topes, y la realidad es que tenés que amortizar grandes tiradas, y las librerías tienen un espacio limitado para mostrar el material. Entonces, los autores que son menos marketineros, o sea, menos bestsellers, como diríamos, o que no tienen una recomendación, que a lo mejor después se venden un montón, porque ahí había un montón de casos de eso, pero hasta que tengan la oportunidad de publicar es muy difícil. Entonces, a lo mejor ahí yo en general recomiendo participar en concursos, ¿viste? Porque bueno, los concursos
son lo que les permite a los autores no conocidos, o sea, ahí estás en el mismo nivel de igualdad, ¿viste? En el mismo plano. Si nadie te conoce, si sos Abelardo Castillo, ponele. Este, y entonces, y el concurso te da una visibilidad, ¿no? Y te publica, ¿no? Te da una publicación. Entonces, bueno, a partir de ahí el libro circula. También hay algo que es cierto, y es que lamentablemente no todos los autores son buenos y hay mensajes que son para muy pocos, pero ¿quién es uno para decirlo, ¿no? Entonces, vos como editor o como editora, lo que vos podés decir es, no va con la línea de la editorial en la que yo estoy trabajando, ¿no? Nada más. Pero bueno, grandes genios. Bueno, o sea, las grandes corrientes empiezan por lo que no va en ninguna, o sea, por lo que no pertenece a ninguna colección. Es lo que os preguntabas, bueno, los fuera de colección son los que abren camino finalmente. Acordate ahí de la anécdota del Salón de los Rechazados, de los impresionistas, ¿no? Que como la Academia Francesa no los dejaba publicar, bueno, entonces ahí fueron Renoir, Monet, Manet, fueron todos, armaron el Salón de los Rechazados, que eran los no académicos, y son los que hoy se venden por millones de dólares. Pero no vamos a hacer falso, ¿cómo se diría? No vamos a hacer acomodaticios. Ay, sí, tal cual. Es muy difícil abrirse camino como escritor o escritora en un mundo donde, bueno, donde hay tanta competencia, donde es tan caro publicar y donde prácticamente hay muy pocas editoriales que publican autores que no son conocidos. Las hay, no es que no haya, pero bueno, hay pocas editoriales y esas editoriales tienen un cupo acotado de impresiones, bueno, tienen un presupuesto acotado. Eh, lo que sí hay un montón, ahora sí es cada vez más fácil autopublicarte, ¿no? Esa es otra opción. Hay muchos autores que empezaron vendiendo por Amazon el libro digital y después les ha ido bien y con eso pagaron su impresión. Ese es otro camino, digamos, que no está mal porque es el modo de hacerte ver, ¿viste? Y después a alguien, bueno, nada, y después ver si podés mantener a alguien, o sea, enganchar de alguna manera una editorial que se haga cargo de todos los costos. Pero bueno, también tenés que tener, o sea, no es carísimo, pero es un costo, porque además el libro, todo este proceso que yo te cuento, lo que a veces pasa es que el autor que se autopublica, como decimos, no tiene acceso, a lo mejor no hace un editing de su novela, o no puede pagar un editor, un corrector, un buen diseñador, un diseño de tapa, aún más allá de la impresión, que es lo más caro, la impresión es lo más caro, pero todo este proceso también tiene un costo, ¿no? A menos que o sea, el talento innato, no digo que no exista, pero no es tan frecuente. Y en las editoriales que tienen un equipo profesional que trabaja sobre cada original, por supuesto el resultado en comparación es mejor, es de mejor calidad, porque va a haber alguien que cuide desde la calidad del papel, la ilustración de tapa, la separación, la tipografía, o sea, todo eso está muy estudiado, ¿viste? Cómo armar una tapa, qué tipografías usar, todo eso está súper estudiado. Y si vos no sos un autor, vos no tenés como autor, no tenés por qué saberlo eso, ¿no? Entonces, a veces o sea, entonces, el hecho de publicar en una editorial que tiene su nombre, que tiene sus colecciones, que tiene su público, te garantiza un mejor trabajo, ¿no? Y con todo esto la obra crece, la obra tiene más posibilidades de ser leído. Entonces, aunque el mensaje sería, bueno, sí, primero, o sea, tratar de publicar a toda costa, pero segundo, que la obra circule, ¿no? Que se la lea a alguien, que te ayude y de alguna manera publicarla. Aunque sea, los concursos, te digo, son ideales, porque bueno, ahí con los concursos, lo que pasa es que el concurso suele ser de narrativa, ¿no? Es muy difícil, concursos de teatro, de poesía, no sé nadie, pero hay, ¿viste? Bueno, hay que buscar, sobre todo en Europa, en España hay un montón. Entonces, bueno, hacer concursos, participar, hacerte ver, hacerte notar, perseverar y pedir sí ayuda profesional. Es decir, la forma es muy importante. O sea,
si una novela es mala, por más que esté bien editada, no va a dejar de ser una mala novela. Pero una buena novela, una buena materia prima, con una edición floja, se desmerece un montón, pierde un montón. O sea, la edición le agrega valor a cualquier obra, ¿no? Cualquier obra. Entonces, bueno, en ese sentido, acudir a la ayuda profesional para que se pueda ver bien, ¿no? Para que se pueda lucir. Me encantó, Teresita, haber charlado hoy con vos. Aprendí muchísimo. Te tengo envidia de la buena, porque me encanta. Y bueno, te felicito por todo lo que has hecho hasta ahora y espero que la próxima vez que yo pueda viajar coincida con uno de esos días de la Feria del Libro. Ay, ojalá, sí, sí, bueno, empieza ahora, ¿eh? Te vas a tener que apurar, Ahora no voy a poder. La empieza el próxima. 24 de abril, pero bueno, avísame igual cuando vengas y a algún lugar, alguna feria vamos. Y nos vamos a Muchísimas pasear por las gracias confiterías y todos esos por las lugares. confiterías y las pizzerías. Muchísimas gracias, Liwan, fue un gusto y bueno, vamos hablando. Dale. Así, nos Bueno, vemos pronto. Cuídate nos mucho. vemos. Gracias, hasta luego.